Bueno, Fernando, ¿y qué reseña borgiana nos vas a contar hoy? Pues mira, te voy a leer, hoy te voy a leer, ya me gustaría, ¿Me lo te vas a voy a leer hablar, entero? no, te voy a hablar de las profecías de Joan de Cabrejas, casi dicho así, pues no te suena de nada. El subtítulo sería Las profecías del cuñado de Nostradamus, ¿vale? Yo entiendo que Nostradamus, todos nosotros, incluido yo mismo, conocemos al personaje y no conocemos nada de su vida. Nostradamus en realidad se llamaba Michel de Notre Dame y vivió entre 1503 y 1566, ¿vale? Siglo XVI. Era un boticario, ¿vale? Y supuestamente era un adivino, fue muy conocido, que es muy conocido por sus profecías, ¿no? Que son 942 cuartetas bueno, que tienen fama de predecir eventos futuros, ¿vale? Ese libro se publicó en 1555, ¿vale? 11 años antes de su muerte. La familia de Nostradamus, bueno, estoy contando de todo esto porque es necesario para entender de lo que voy a hablar, ¿vale? La familia de Nostradamus era judía y se había convertido al catolicismo antes de que él naciera, o sea, él ya nació como católico. Estudió en la universidad mientras trabajaba como boticario, pero nunca pudo doctorarse en medicina porque las normas de la universidad prohibían que sus estudiantes fueran comerciantes. Con lo cual, como él tenía, un herbolario, una botica o lo que fuera, pues lo expulsaron y nunca llegó a ser médico investido, pero sí ejerció la medicina, ¿vale? Me imagino que lo perseguirían de ciudad en ciudad por hacerlo, pero lo hizo. En 1531 se casó y tuvo dos hijos. Pero ¿qué ocurrió? Que en la ciudad en la que vivía hubo un brote de peste y él, en lugar de huir, decidió quedarse para ayudar, bueno, pues había estudiado medicina, ayudar a los enfermos, ¿no? Junto a más gente. Eh, a consecuencia de ello, los que se contagiaron fueron su esposa y sus hijos, que sí que murieron. ¿Vale? 15 años más tarde volvió a casarse y ahí es cuando empezó su labor de adivino porque conoció a Catalina de Médicis y entonces pues le vio hacer alguna predicción, acertó y a partir de ahí empezó a escribir las cuartetas y Catalina de Médicis lo patrocinó, fue su mentora y ya pues bueno, se dedicó exclusivamente a eso y vivió los últimos años de su vida dedicado exclusivamente a la adivinación. Bueno, esas cuartetas, ya lo saben, no sé si has leído alguna cuarteta de Nostradamus. Bueno, pues las cuartetas estas permiten que cualquier cosa que quieras que se adivine con eso, se adivine. No sé si me explico, lo puedes aplicar a lo que te dé la gana. Siempre que tú utilices, o sea, que sepas lo que quieres adivinar, puedes coger cualquier cuarteta y te lo va a adivinar, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice: el recién hecho dirigirá el ejército casi aislado hasta cerca de la orilla. Ayuda de la élite milanesa que se esfuerza. El duque privado de sus ojos en Milán en una jaula de hierro. Bueno, pues esto es lo que decían, que esto se refería a Mussolini. Vale, pues Ujú. bueno, pues se refería a Mussolini. Pues bien, vale, pues porque lo dices tú, ¿no? Es más, eh, hay autores, hay críticos de la obra de Nostradamus que han demostrado que si coges canciones de Bob Dylan, estrofas de canciones de Bob Dylan, las puedes aplicar directamente a predecir hechos futuros, siempre que sepas el hecho que vas a predecir, lo mismo. O sea, si quieres predecir el auge del Tercer Reich, pues lo puedes utilizar con una canción de Bob Dylan, ¿vale? Bien. Es más aún, no sé si tú sabes que este verano o el verano pasado se publicó un libro que decía que todas las canciones de Héroes del Silencio y Enrique Bunbury eran copias de poemas. ¿No las has oído? Esa historia. Ah, sí, sí. Bueno, pues hay un libro que dice eso, que son copias de poemas, ¿no? Que están todas plagiadas, todas las letras de Héroes del Mm. Silencio y de Enrique Bunbury. Pues también hay un autor que ha demostrado que todas las profecías de Nostradamus están copiadas de profecías anteriores de la Biblia, de libros de Persia, en fin, que lo único que se dedicó es a copiar y ajustar, ¿no? a su estilo literario lo que ya habían escrito otros antes. Bien, Ya. pues te he contado toda esta película, Sí, pero porque no te digo, quería... ya me ibas a contar el Castreja, que se parecía a los cuentos de Calleja, pero son las predicciones de Castreja. Cabrejas, cabrejas. Cabrejas. Bueno, pues lo que te voy a contar no era Nostradamus, sino que iba a hablar de su cuñado. Su cuñado era el hermano de su primera esposa, la que murió junto a sus hijos por la peste. Esa Ujú. mujer, su primera esposa, se llamaba Ana de Cabrejas, era catalana,
Y le fue entregada, bueno, ya es entregada a Nostradamus por su hermano Joan de Cabrejas, que era su mellizo, ¿no? Que era habían muerto sus padres, entonces el cabeza de familia había resultado Joan de Cabrejas, y Joan de Cabrejas había entregado a su hermana a Nostradamus para casarse. Y realmente se casaron en el 31 y murieron en el 34. Joan de Cabrejas lloró mucho la muerte de su hermana, ¿no? No se repuso nunca de la muerte de su hermana porque estaba muy unido a ella. Muchos años después, cuando Nostradamus empezó a publicar sus cuartetas, se empezó a hacer muy famoso en Francia. Llegó esto hasta Cataluña, la fama de Joan de Nostradamus. Y Joan, su cuñado, le escribió una carta muy dura diciendo que, hombre, que si era verdad que era un adivino, podía haber adivinado lo que iba a pasar con su hermana, ¿no? Con su mujer. Yeah. Y que si eso era así y realmente lo había podido adivinar, que entonces lo que era un asesino. O era un asesino porque había sometido a su hermana a la muerte sabiendo que iba a pasar, o bien era un charlatán. Porque todo era mentira, ¿no? Eso era un cantamañanas. Antes te lo iba a decir, digo, ¿y por qué no predijo la peste o la muerte de su familia? Pues su excuñado, digamos, el hermano de su primera mujer, le dijo eso. Si eres realmente un adivino, lo podías haber predicho, con lo cual eres un asesino, y si no, eres un cantamañanas y eres un embustero. Y entonces, Joan de Cabrejas dijo, vale, pues aparte de escribirte esta carta, me voy a vengar un poquito de ti publicando mis propias profecías. Voy a escribir un libro de profecías, también en forma de cuartetas, y lo que voy a hacer es predecir todo tipo de tragedias y calamidades para un personaje al que voy a llamar el boticario infame. Entonces, Joan de Cabrejas crea un personaje que se llama el boticario infame, que evidentemente hace referencia a Nostradamus, y empieza a escribir cuartetas sobre todas las cosas malas que le van a pasar. Por ejemplo, los azotes pasados disminuirán al boticario infame. Largo tiempo tendrá la paz tierras deshabitadas. Hermana, caminarás por cielo, tierra, mar y onda, después de nuevo las guerras suscitadas. Estas cuartetas, que son muchas menos porque serán como 50 cuartetas, mientras que Nostradamus publicó 900, siempre se referían eso a un boticario infame y siempre le ponían en el infierno, que ardiendo, de todo tipo de cosas, ¿no? De daños y de males. Estas cuartetas fueron recogidas en una tesis doctoral de un estudiante catalán en 1936 que no pudo llegar a leer por el estallido de la guerra civil, porque ya se incorporó al frente o a las milicias revolucionarias o lo que fuera, y no la pudo leer. Entonces, esa estaba en la Universidad de Barcelona, esa tesis doctoral, sin leer, y en 1979 otro investigador, buscando otra cosa, encontró esta tesis y, como divertimento, comenzó a aplicar esas cuartetas a la predicción de los acontecimientos. Igual que con Nostradamus. Él dijo, vale, vamos a suponer que este señor también es adivino, con lo cual vamos a coger sus cuartetas y vamos a ver a qué acontecimientos los podemos aplicar, a ver si realmente los predicen. Y lo que descubrió es que acertaba más Joan de Cabrejas que Nostradamus con esas cuartetas. Bueno, por ejemplo, esta cuarteta de Joan de Cabrejas se ha interpretado como un aviso de la llegada de Rasputín, que Rasputín, por cierto, era boticario. La llegada de Rasputín a la corte imperial rusa al comienzo del siglo XX. Al gran imperio llegará otro boticario infame, distante más de felicidad, regido por uno salido no lejos de la plebe, corromper reinos de gran infelicidad. Pero bueno, que se refiere a eso, a Rasputín. En esta cuarteta Joan de Cabrejas podríamos decir que se refiere a Hitler y Mussolini. Un día se repartirán en el mundo los dos grandes boticarios infames. Su gran poder se verá aumentado. La tierra nueva estará en sus poderosas manos, hasta que tú, hermana, les cortes las cabezas. Y eso. Y simplemente es esto, pues que es una curiosidad. Lo que te iba a decir es que las predicciones estas realmente no se pueden... O sea, no predicen nada hasta que no ocurre. Claro. Exactamente. Porque ¿quién entiende eso? O sea, ¿qué haces? ¿Todos los boticarios ya te pones sobre aviso con todos los boticarios? Pues cuando ya ha pasado dices, esto se refería a la cuarteta de Cabrejas. Pero antes no es fácil porque yo no las entiendo. Yo sinceramente no las entiendo muy bien las cuartetas esas. O sea, y seguro que puedes aplicarlas, que si te pones a mirar puedes aplicarlas a otras situaciones y a otros hechos. Y de hecho con las de Nostradamus muchas veces se ha dicho, no, pero es que esto no era de esto, sino es del esto otro, ¿no? Como cuando no cuadra del todo, pues esperas a que pase algo que se parezca más a la predicción y ya está. O sea, que de predecir predicen poco. Claro, eso es como, no sé si lo has leído. Confirman los hechos.
Sí, claro. Eso sí. Predecir ex post, o sea, después de que ocurran los hechos, es muy fácil, ¿no? Lo que te quiero decir, por ejemplo, hay una cosa que si lo buscas en internet lo vas a encontrar, dice las coincidencias entre las muertes de Lincoln y de Kennedy, ¿no? Entonces dicen, Lincoln murió en el Teatro Ford y Kennedy murió dentro de un Ford Lincoln. Claro, si tú coges la vida de los dos, analizas y las cruzas, pues vas a encontrar todas las coincidencias que tú quieras. Entonces ya puedes decir tal. Lo que no puedes hacerlo es al revés. Tú ahora no puedes coger la vida de Trump y decir, mira, como Trump ha hecho esto y tiene estas características, dentro de 4 presidentes le pasará esto. Eso no lo vas a hacer nunca. Pero dentro de 4 presidentes cogerán, o presidentas, analizarás las situaciones y cogerás los puntos que te claro, dé la gana para hacer cualquier teoría. Yo siempre he dicho que puedes demostrar cualquier teoría, o sea, con que la elabores, la puedes demostrar porque prácticamente todo es de alguna manera, bueno, de alguna manera no, o sea, pero que muchas cosas son demostrables al final de una manera o de otra buscando los nexos en común, o sea, sí. Es así. Y esto es lo que te quería contar, las profecías del cuñado. Muy bien. Muy de cuñado, estas profecías. Muy cuñado, bueno, pero las de Nostradamus también eran un poco de cuñado.